Ahora, señoras y señores, conocemos al señor Roberto Carlos Quirós Canela. Muy buenas tardes al señor Roberto Carlos Quirós Canela. Buenas tardes. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le harán preguntas en un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchísimas gracias, excelentísima señora Presidenta de la República y a la vez Presidenta en funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Reciba de mí un afectuoso saludo y con usted el mismo a los demás consejeros que le acompañan. Quiero, antes de iniciar mi presentación, dedicar este momento a mis hijos y a mi esposa, a mi madre y póstumamente a mi padre, que orgullosamente hubiese estado viéndome en esta presentación. Asimismo, dedicarla a todas las personas con discapacidad de este país que buscan una oportunidad laboral. Respondo al nombre de Roberto Carlos Quirós Canela. Soy oriundo de Constanza. Inicié mis estudios en 1986 en la Escuela Nacional de Ciegos y terminé en el Centro Educativo Tireo en el año 2000. En el 2001 inicié en la Universidad Tecnológica de Santiago, Recinto Santo Domingo, mi formación como abogado, terminándola en el 2005 con el mayor índice académico de esa promoción. Posteriormente participé como primera persona con discapacidad visual en la formación para aspirantes a defensores públicos de la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2006. Y a partir de ahí he realizado diversos maestrías, diplomados, talleres, cursos, todos atinentes a lo que es el derecho penal, procesal penal, constitucional, de litigio de interés público, entre otros. En cuanto a mi experiencia laboral, inicié en el 2003 como operador de centrales en la Suprema Corte de Justicia y luego en el 2007 entro a formar parte del Cuerpo de Defensores Públicos, función que ejercí hasta el 2021, en donde tuve la oportunidad de manejar un aproximado de unos 3.000 procesos penales, entre ellos medida de coerción, audiencia preliminar, juicios de fondo, recursos de apelación, recursos de casación y otras actividades propias de un defensor público. Esa misma experiencia acumulada durante todo este tiempo la he compartido en las aulas con los estudiantes en la Universidad del Caribe, en diversas materias, así como en la Universidad OIM como asesor de monográfico y docente para el Colegio de Abogados. Asimismo, he escrito 5 libros. Un primer libro titulado Litigación Penal, Principio y Fin, el cual aborda el proceso penal desde la medida de coerción y hasta la ejecución de la pena, en 2 ediciones. La víctima en el proceso penal, derechos y prerrogativa. Otro libro es el de litigación penal avanzada y mi más reciente obra tiene que ver con las funciones que ejerzo actualmente relativa al defensor del pueblo, ya que en el 2021 fui electo como primer suplente del defensor del pueblo, institución en la que realizo la actividad de encargado del Departamento de Litigio Estratégico. Este libro tiene que ver, que se titula El Defensor del Pueblo en un Estado Social y Democrático de Derecho, con la historia, las leyes que competen al defensor del pueblo, los posibles casos y los mecanismos para resolverlo, así como la relación entre el defensor del pueblo y otras instituciones. ¿Por qué aspiro a ser juez de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, entiendo que desde la discapacidad que tengo, que no ha sido un obstáculo para desarrollarme en la vida, pudiera aportar una visión diferente a la Suprema Corte de Justicia en temas de accesibilidad, de inclusión, seguir fortaleciendo lo que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, así como contribuir a lo que es la doctrina jurisprudencial, principalmente en lo que es la unificación de criterios. Quedo a la disposición de ustedes, agradeciendo de antemano la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra al consejero Napoleón Esteves, presidente del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Bienvenido, Roberto Quirós. Gracias. Te felicito por la trayectoria inspiradora que llevas. La verdad que sí. Magistrado. Pero vamos ahora a hablar del proceso penal. La verdad que tú siempre has sido defensor. Así Primero es. defensor público y ahora defensor del pueblo.
En esa condición, quisiera preguntar sobre lo que se denomina la carpeta fiscal, y en tu ejercicio penal quisiera saber en qué temas te has encontrado con la reserva, la facultad de reserva que tiene el Ministerio Público en la investigación, en la etapa inicial, ya que el Tribunal Constitucional, incluso mediante su sentencia 766 del 24, ha trazado algunas pautas sobre esa figura. ¿Qué podrías decirnos? Sí, muchas gracias por la pregunta, honorable consejero. La realidad es que esa etapa en la que el Ministerio Público pudiera utilizar la reserva ha generado muchísimos escollos, principalmente porque una persona que le estén investigando y que no sepa que lo están investigando pierde grandes oportunidades al momento de poder presentar una posible defensa. Y principalmente porque el artículo 291 del Código Procesal Penal, cuando plantea la reserva, la plantea de manera indiscriminada, ya que no exige este artículo que exista una resolución motivada para justificar el porqué de la reserva. Asimismo, un plazo en el que pudiera utilizarse la reserva, ya que el artículo solamente se limita a establecer el uso de la reserva total o parcial sin establecer plazo ni esta condición de la resolución como ocurre en otros países. Y que es justamente lo que el Tribunal Constitucional, en la sentencia que usted ha referido, ha hecho, exhortarle al Congreso que cuando legisle porque se declaró no conforme con la Constitución este artículo, pero exhortándole al Congreso que legisle en consecuencia para que esa oportunidad de la posible reserva, que no es una prohibición plena que se ha hecho, sino la pueden utilizar, pero bajo el contexto de que se decrete una resolución que pudiera ser de hecho dicha resolución fiscalizada por el juez de la instrucción, pero que dicha resolución esté limitada a un plazo temporal, es decir, 30 días, con la posibilidad de que se pueda prorrogar. Siempre. Muchas gracias. Cedemos la palabra al consejero senador Omar Fernández. Gracias, señora vicepresidenta. Muy buenas tardes. Roberto Carlos Quirós Canela. Buenas tardes, distinguido. El proyecto de reforma del Código Procesal Penal que se discute en el Congreso introduce cambios para agilizar los procesos, fortalecer la oralidad y regular mejor los delitos complejos. ¿Qué riesgos identifica usted en materia de garantías del debido proceso y cómo deberían mitigarse desde la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia? Gracias por su pregunta. Mire, el principal escollo con el tema de la reforma del Código Procesal Penal es que se intente que las cosas se queden tal cual ocurrió con la Ley de 10/2015, porque de ser así vamos a continuar con algunas ambigüedades que están establecidas y como por ejemplo el plazo de duración máxima del proceso, tanto para casos ordinarios como para casos complejos, es el mismo. ¿Qué implica esto? Entonces implica que si el plazo es de 4 años, en ambos casos, los jueces no tienen esa oportunidad, quizás hasta el mismo fiscal no tiene la misma oportunidad, en un caso que conlleva mayores trabajos con el tema de la investigación, con el tema de la producción de pruebas, ya que le dan el mismo tratamiento. Eso por un lado. Pero por otro lado, el Código Procesal Penal, lo que se pretende, principalmente con el tema de la rebeldía, prisión preventiva, con hecho el aumento de la prisión preventiva, no creo que sea lo que venga a solucionar el problema, porque la realidad del proceso penal desde el 2002 y con implementación en el 2004 es que el proceso penal que se ha instaurado en República Dominicana está diseñado para que una persona pueda conocerlo en libertad, quitando esa exageración de lo que pudiera ser la prisión preventiva. Entonces, desde la jurisprudencia pudieran interpretarse en oportunidades lo que serían principalmente el tema de la exageración de la prisión preventiva, ya que lo concerniente a los plazos en República Dominicana, el sistema que prima principalmente es el del plazo legal, es decir, el plazo establecido por la ley. Muchas gracias y mis sinceras felicitaciones por su trayectoria y su historia de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra al consejero Ricardo de los Santos, presidente del Senado. Muchas gracias, señora vicepresidenta de funciones. Me uno, Quirós, a las felicitaciones de mis colegas consejeros. Usted es un ejemplo a seguir en nuestro país.
Queremos preguntarle cómo define usted lo que es la jurisdicción contencioso administrativo. La jurisdicción contenciosa administrativa no es más que la que se encarga de fiscalizar los actos administrativos, de verificar la legalidad, la eficacia de los actos administrativos. Hay un tribunal en República Dominicana con jurisdicción nacional, que es el que conoce de lo contencioso y administrativo, como único tribunal, diríamos, de primera instancia. No existe una corte en ese sentido, sino que los casos, en este caso, se revisan en la Suprema Corte de Justicia y posteriormente en el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues le agradecemos su participación al señor Roberto Carlos Quirós Canela y también pues le felicitamos porque usted es un ejemplo de inspiración para que todo ser humano entienda que no hay límites cuando realmente se quiere. Así que muchísimas gracias y que pase feliz resto de la tarde. Dios le bendiga a todos ustedes. Muchísimas Amén, gracias. igual a usted. Continuamos con las vistas públicas de